capítulo número 12. Versículo 1 en delante. Dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y te haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Primero, creo profundamente que la palabra de Dios es algo que está vigente y que no está agotado y que no se agota. Dios le hizo una promesa a Abraham y creo que esa es una promesa ancestral que está vigente por toda la eternidad. La Biblia dice claramente: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y eso es una sentencia muy dura que está escrita en la palabra de Dios, pero creo que Dios tiene una razón por la cual hace todo esto, para establecer unas condiciones para que el Mesías pueda venir a la tierra. Dios lo ha dicho de esa manera, y para nosotros los descendientes de Abraham son dignos de amor, de cariño y de respeto, porque la Biblia dice: benditos los que te bendigan. El pueblo de Israel ha sido de bendición para la humanidad históricamente, porque del pueblo de Israel ha nacido el Mesías de Israel. Ha nacido el Mesías, y no solamente ha sido de bendición en el mundo secular, es decir, gran cantidad de israelitas son premios Nobel en distintas áreas de conocimiento, que ha engrandecido al ser humano y ha ayudado y ha hecho un aporte a la humanidad. Es impensable cómo un pueblo en tantos años ha sobrevivido y hoy está regado en toda la tierra y es de poderosa influencia política y económica donde quiera que está. Y creo que eso tiene que ver porque Génesis tiene una promesa muy clara que dice: benditos los que te bendigan. Y es palabra de Dios lo que dice el Salmo 122. Salmo número 122. Salmo 122, versículo 6. Alguien que crea la palabra de Dios como nosotros, la Escritura dice así en el versículo 6: oren, pedid la paz de Jerusalén. Y el versículo dice claramente: sean prosperados ¿quiénes? Pedid la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu ciudad, en tu antemuro, y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, ahora paz de ti. La Biblia es muy clara, dice: sean prosperados los que te aman. Entonces mi corazón y mi pensamiento, ¿dónde está? Hacia el pueblo de Israel. Si hablamos con personas que conocemos la Biblia, pues no deberían de sorprenderme tantas cosas, porque hay cosas que son incomprensibles para nuestra mente humana y yo las asumo como un acto de fe, como por ejemplo cuando Dios le dice a Saúl: ve, y tu misión para que siga siendo el rey es aniquílame a todos. ¿Sí? Y creo que eso es palabra de Dios. Es duro, difícil de entender, sí, pero yo soy un hombre y ustedes también, que nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, bajo su mano soberana, que Él sabe lo que es mejor para la humanidad en su proyecto de creador sobre un reino y una nación que Él ha formado. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la guerra es dolorosa, es lastima, destruye, y no hay nada más horrible que la guerra. Sin embargo, Dios le dijo muy claro a Saúl: ve a los amalecitas y que ni uno solo permanezca. Son cosas difíciles de asimilar, pero lo que es importante es que la Biblia es muy clara: sean prosperados todos aquellos los que te aman. Y cuando tú piensas en los movimientos terroristas en Oriente, ¿cuál es un mandato
une a todos los movimientos terroristas que existen en Oriente, sea Hamas, sea Hezbollah y todos los movimientos que financian países como Qatar, países árabes o mismo Irán. ¿Cuál es el mandato supremo? Destruir a Israel. Ellos tienen una máxima que no se tiene que suavizar o ocultar o esconder, no. La máxima de todos los países de todos los movimientos terroristas financiados por estos países es destruir al Estado de Israel. Por eso es que jamás podré apoyar a un movimiento terrorista desde su esencia, de cómo lo que hacen y de sus movimientos radicales y fanáticos, porque cualquiera que en su esencia sea destruir al Estado de Israel no puede tener mi apoyo. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me enseña: benditos los que te bendigan. Y la Biblia dice: orad por la paz de Jerusalén y haya paz en tu antemuro. Sean prosperados los que te aman. Por tanto, cualquier movimiento terrorista que su movimiento se defina y entre sus principios esté destruir al Estado de Israel, no puede tener mi apoyo, por una definición bíblica. Dicho esto, eso es distinto a que yo diga el apoyo, quién lo merece o quién no lo merece. Algo que debemos de entender es que nosotros vivimos a un nivel de tierra, a un nivel muy bajo. Arriba de nosotros hay personas muy poderosas, con fortalezas económicas y políticas, que tienen reuniones privadas en el mundo y que deciden el destino de la humanidad. Y no sabemos, y hay luchas entre las fuerzas que quién gobierna el mundo. Está las fuerzas en Oriente, que tienen una visión de las cosas, las fuerzas en Occidente y un Occidente fragmentado de quién gobierna las cosas y cómo gobierna. Entonces, pensar en buenos y malos me parece sumamente inocente. Yo no pienso nunca en términos de buenos y malos porque me parece inocente creer de esa manera, porque hay intereses muy por arriba, intereses para Israel e intereses para el movimiento opuesto a Israel. Entonces, yo simplemente me apego a un pensamiento de decir: no puedo por definición apoyar a quien en su mandato está eliminar el Estado de Israel. No está por definición simplemente. De allí a decir qué es correcto y incorrecto, a quién apoyo, a quién no apoyo, para mí es un tema secundario realmente. No está tan lejos de mí, tan lejos de mi alcance, que lo único que me corresponde es tener fe en la palabra de Dios. Y lo que sí enseña la palabra de Dios, eso es lo que quiero que tengamos claro. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Jesús dijo en Mateo 24: de la higuera aprended la parábola, cuando sus ramas se enternecen, sepan que el verano está cerca. ¿Cuándo va a venir el Mesías? Zacarías 14. Zacarías 14, ¿cuándo va a venir el Mesías? Y esto es lo que nos compete de manera importante para mí, más allá de meterme a un debate si Netanyahu está mal, si el Estado de Israel está mal, si el movimiento sionista está mal. Yo lo que espero es la venida del Mesías y entiendo los eventos que suceden como cosas necesarias que sucedan para que el Mesías llegue. Dice Zacarías capítulo 14: he aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. ¿Sí? Dice: yo reuniré todas las batallas contra Jerusalén. Entonces lo que pasa hoy en Oriente son circunstancias que van a justificar que haya un ataque contra Jerusalén. Y entonces lo que sucede, yo lo veo y digo: pues sí, tiene que pasar, porque eso va a normalizar que justifiquen a Israel. Así como normalizaron el holocausto de judíos, así se va a normalizar la matanza de Israel. Versículo 2: porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, saqueada las casas, forzada las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto de la ciudad no será talada de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén al parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Entonces,
¿Cuándo viene el Hijo de Dios? Ahí dice claramente, descenderá sobre el monte de las olivas y sus pies se afirmarán en el monte de las olivas. ¿Por qué Jesús escogió el monte de las olivas para ascender a los cielos en Hechos capítulo 1? Dice que caminaron y del monte de las olivas ascendió Jesús al cielo y que aparecieron dos varones en vestimentas blancas que les dijeron, ¿qué están mirando al cielo? A ese Jesús, así como lo ven ir, así le verán regresar. ¿Por qué Jesús partió del monte de las olivas? Porque la profecía bíblica dice que el Mesías regresará al monte de las olivas. Y como Él es el Mesías, por eso parte del monte de las olivas, no fue coincidencia. Parte de allí porque la profecía dice que ahí regresará. Y por eso el testimonio queda en Hechos que los ángeles le dicen, así como le ven ir, así le verán venir. ¿Y en qué contexto llega el Mesías? En el contexto que acaban de leer. Un pueblo, una ciudad de Jerusalén, sitiada, atacada y destruida. Y entonces sale a su defensa el Mesías. Si el Mesías va a venir a defender a Israel de sus enemigos que lo atacan, pues está claro que yo no puedo apoyar a los movimientos terroristas que atacan a Israel. Porque si Jesús viniera ahorita a Jerusalén, porque va a bajar a Jerusalén al Monte de las Olivas, Jesús atacaría a esos pueblos. Por eso no puedo apoyarlos. Porque mi Mesías, del que habla la Escritura, viene a traer paz a Israel defendiendo a su pueblo de esos ataques. Provocados, no provocados, bien, mal provocados. Esferas que salen de mi conocimiento y de mi entendimiento, donde no quiero ser marioneta y títere de los movimientos políticos y económicos en el mundo que manipulan los sistemas. Simplemente sé y tengo la claridad que cuando mi Mesías, al que yo creo, vaya a regresar, va a pelear por su pueblo ahí en esa tierra donde lo están atacando. Porque eso dice Zacarías capítulo 14. Isaías. Y si mi Mesías, al que yo haya creído, va a hacer eso, pues no puedo estar en contra, no puedo estar a favor de los que lo atacan. Isaías capítulo 63, versículo 1. ¿En qué contexto viene el Mesías? En una guerra. ¿Y cómo son las guerras? Si con lo poquito que veo en las películas me da horror, dolor, tristeza, miedo, pues vivirlo en carne propia creo que es indescriptible. Isaías 63, versículo 1 dice, ¿quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos, bermejos? Este hermoso su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo, bermejo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en el lagar? Imagínense el rojo tinto subido del lagar de las uvas de vino, pisado ellos solo el lagar. Y de los pueblos, fíjense, de los pueblos, ¿qué dice? Nadie fue conmigo. ¿Qué significa que nadie fue con él? Tan grande se volvió el odio contra el pueblo de Israel que todos lo dejaron solo y todos dijeron, ataquen a ese estado genocidia. Y entonces bajará su Mesías a defenderlo. Versículo 3. Pisado ellos solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor. Y miren lo que dice el versículo. Y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos he venido. Viene al final de una guerra a rescatar, a redimir a aquellos que esperan en él su venida. Y entonces, creo que aquí se mezclan varias profecías y se conjugan varias ideas. Es bueno que existe, es adecuado que exista el Estado de Israel, sí, porque creo que no va a venir el Mesías si no existe el cuerpo muerto, porque Jesús dijo muy claro, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Por lo que leímos en Deuteronomio 28, que dice, tu cuerpo será como cuerpo muerto para ellos, para que seas como presa. Las aves de rapiña, ¿qué se comen? Los cuerpos muertos. Entonces el cuerpo muerto tiene que tener esta ave de rapiña. ¿Y por qué le llaman muerto? Por lo que dice Ezequiel. Ezequiel es una profecía bíblica, de ahí la toma Jesús, capítulo 37.
versículo número 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. ¿Por qué está muerto el cuerpo? Porque no tiene ¿qué? Espíritu, ¿sí? No tiene el hálito de vida, correcto, esa es la expresión correcta. Porque no tiene el hálito de vida, porque al espíritu que se refiere es al hálito de vida. Versículo 9, y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo, por eso es el cuerpo muerto. Versículo 11, díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talado. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los hago subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Yo los traigo de las naciones donde están dispersas al pueblo de Israel y sabrán que soy Jehová cuando los saque de las tierras en las que está y de sus sepulturas. 14, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar en su tierra, y sabrán que yo Jehová hablé, hice y dije. Entonces, un cuerpo muerto es un cuerpo que no tiene el hálito de vida, y ese cuerpo muerto es el pueblo de Israel que hoy se empieza a formar en el estado de Israel, ¿sí? Que ahí viven y que ahí están, y que el recogimiento de Israel sucederá en dos momentos. Uno antes de la venida de Jesús, que está sucediendo, que ha sucedido desde 1948 y seguirá sucediendo hasta que el Mesías venga. Pero lo importante es regresar a la idea de la gran guerra del Armagedón. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos tiempos? ¿Crecerá el odio contra Israel? Israel, en su afán de defenderse, hará una escalada cada vez mucho más agresiva de ataques y fomentará el odio y el rechazo hacia ellos, normalizando y justificando que la humanidad quiera tomar justicia en sus manos por esos pueblos alrededor que sufren las consecuencias de la guerra. Junto con eso, para que el Mesías regresa en la gran guerra, en la guerra del Armagedón. Es el momento donde Él regresa. ¿Qué es lo que creemos que ha sucedido? Vivimos en hay 7 iglesias, vivimos en la séptima época. Hay 7 trompetas, creemos que 6 trompetas han sido tocadas. Existen 7 sellos, creemos que estamos en el último sello. Existen 7 copas, que son las 7 plagas, y ahí es cuando detona la venida del Hijo de Dios. Es decir, para nosotros, ¿qué falta que se cumpla para que el Mesías venga? Solamente las plagas postreras, que en las plagas postreras está la guerra del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Versículo 1 en delante. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, vayan y derraman las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala. Bueno, empiezan las 7 plagas postreras, me salto hasta el versículo 10, que es lo importante. El quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso. Eso lo expliqué el sábado pasado. Hay un poder que va a surgir en el futuro, un poder político, económico, que gobernará, al que 10 reyes le dan el poder, y es que es parte del sistema antiguo que existía. Ahí es derramada una plaga de forma que no recupera el poder. Versículo 12. Y el sexto ángel, esta es la sexta plaga, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Es decir, es claro que el río Éufrates está en la región de Irán, Irak, los países árabes, y que esos reyes son los reyes de oriente. 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, ve salir que Satanás influencia al mundo para que el mundo acepte ir a una guerra,
y que respalde a los países árabes que ataquen a Israel. Versículo 14. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, la sexta plaga surge porque el maligno la influencia de Satanás influencia en el sistema religioso, político y económico, de manera que les hace validar el pensamiento de ir a una guerra. Y dice claramente: seca el gran río Éufrates. Y al secar el río Éufrates, deja de ser una barrera para atacar al pueblo de Israel. Hoy veremos que las condiciones se van desarrollando en los próximos años. Si ustedes me preguntan, ¿hoy las condiciones están dadas para la guerra del Armagedón? La respuesta es no. No, ¿por qué? Ahorita voy a seguir leyendo por qué no. Aún no están dadas las condiciones. ¿Por qué no? Porque apenas empieza a florecer un antisemitismo contra Israel. Tiene que crecer este odio contra Israel y tiene que llegar un momento en que haya tal odio y rechazo hacia lo que Israel hace que los quieran atacar. Segundo tema que debe de existir, que hoy no existe, es que se seque el río Éufrates para que los reyes de Oriente puedan atacar. Es decir, el Islam va a jugar un papel determinante en la guerra del Armagedón. El Islam formará este principio para que de esta manera suceda, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? El Islam es una religión que busca la paz, la unidad, el amor, el bienestar, como todas las religiones que existen en la tierra. La mayoría de las religiones en la tierra buscan al hombre elevarlo en su conciencia de un creador y tener intimidad con un creador. No sé si perdón, vamos a una pausa. Díganle que nos espere al proveedor que esté ahí en lo que acabamos el culto. Y cuando acabemos, cuando acabemos lo atendemos. Pero ahorita lo que tengan que hacer y salimos al ratito, ¿sí? 20 minutos que nos espere. Es poco tiempo. Otros proveedores esperan 1 hora con tal de entregar. Dejen tomar la concentración. Sí. Pero en todos los movimientos religiosos hay fanatismo y hay extremos. Tú puedes preguntarle a gente que practica el Islam, y personas que practican el Islam dicen: nosotros no estamos de acuerdo con lo que los grupos terroristas hacen en Oriente, ¿sí? Porque hay grupos terroristas en Oriente que en nombre del Islam y con base en el Corán llaman a una guerra santa, a una guerra y una destrucción. Y esa es una interpretación de grupos radicales y fanáticos que integran los movimientos terroristas. Pero lo que es un hecho es que el Islam va a jugar un papel determinante. Cuando hablamos de las profecías de los sellos, uno de los sellos es el Islam, que surge el Islam en Oriente con su profeta Mahoma, y que se siembra ese pensamiento desde con Mahoma para preparar el camino para una guerra al final de los tiempos. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice que el gran río Éufrates se seca. Significa que las barreras, porque ¿para qué existen los ríos? Para poner límites geográficos, para poner límites. En ese tiempo un río es muy importante. Ahora hay puentes, en ese tiempo no era así, ¿no? Lo que significa la profecía es que se seca la doctrina, la enseñanza del Islam, de forma que deja de ser un impedimento para que se una con otros reyes para que vayan a la guerra. Es decir, hoy es poco común pensar que países orientales se unen con occidentales en una guerra, pero en un futuro lo que significa es que el Islam dejará de ser un obstáculo para que se puedan unir, y entonces se unirán para ir a la guerra. Grupos radicales, fanáticos, que en sus principios está destruir al Estado de Israel. Siempre habrá una razón para atacarlo, hagan bien, mal las cosas, y si las hacen mal, más todavía los van a atacar. Entonces, eso siempre va a existir. Pero la profecía es bien importante. Las aguas del río se secarán. Y cuando dice las aguas del río se secarán, del gran río Éufrates, es que esos reyes están listos para ir a la guerra. Ezequiel capítulo 38. Miren lo que dice la profecía. Ezequiel 38 va a hablar de la guerra del Armagedón, y miren lo que dice esta profecía.
Ezequiel 38, versículo 2. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesesh y Tubal. Corresponde al príncipe de Moscú. La región de Mesesh, Magog, es la región de Moscú. Geográficamente corresponde a la región de Moscú. No sé si sea Rusia, pero sí esta región que dice es Moscú, la capital de Rusia. Versículo quiero decir que la escritura a lo que se refiere es que el ataque viene del norte, porque si tú trazas una línea recta de Jerusalén, exactamente al norte está Moscú. Me salto hasta el versículo número 5. Dice así: ¿quiénes van a la guerra? 4. Yo te quebrantaré y te pondré anzuelos en tus quijadas, sacaré a ti tu ejército, caballos, caballeros, vestidos todos ellos, grande multitud, paveses, escudos, todos ellos espadas. ¿Qué países van? Versículo 5. Persia, que hoy corresponde a Irán, Irak, la región Arabia. Etiopía, Libia, con ellos, todos ellos con escudos y almetes. La región de Egipto, países que abrazan el Islam. Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma, a los lados del norte, es decir, Europa Oriental. Versículo 8. De aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años vendrás, fíjense lo que dice, a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Por eso creemos que el recogimiento de Israel será antes de que el Mesías venga en una primera etapa. Tiene que haber un cuerpo muerto. A la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones, todos ellos morarán confiadamente. Fíjense lo que dice, morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus compañías y muchos pueblos contigo. Así ha hecho el Señor Jehová. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas que habitan confiadamente, habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. ¿Y a qué van? Para arrebatar despojos, presa, tomar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de las gentes que se hace de ganado y posesiones y que mora en el ombligo de la tierra. ¿Quién va con ello? Seba, Dedán, los mercaderes de Tarsis, todos sus leoncillos te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido la multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo del hombre, y dile a Gog y todos sus leoncillos que con ellos vienen: así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran reunión y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra será el cabo de los días. Fíjense, como nublado, una multitud de ejército. Te traerá sobre mi tierra para que las gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor Jehová, ¿no eres tú aquel de quien hablé? Yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel día habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces de la mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la haz de la tierra temblarán a mi presencia y se arruinarán los montes, los vallados caerán y todo muro caerá de tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová, la espada de cuál será contra su hermano. Litigaré con él pestilencia, sangre, haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado en ojos de muchas gentes y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, aquí habla de la sexta plaga, la guerra del Armagedón, pero también habla de la séptima plaga, grande granizo, fuego y terremoto. Y lo que quiero que noten es esto: para que Jesús regrese, la Biblia enseña que regresa en la guerra del Armagedón.
Entonces es necesario que crezca el odio contra el pueblo de Israel y que Israel, por este odio que existe, vaya perdiendo cada vez más el respaldo de las naciones. Antes el mundo occidental a una sola voz en 1950-60 respaldaba a Israel. Hoy en el año 2025 Occidente está fragmentado, Oriente nunca lo ha apoyado y el Islam se ha multiplicado por Europa. Hoy llegas a Europa y el Islam está propagado durante toda Europa. Ciudades gobernadas, lideradas por personas que abrazan el Islam y que es tierra fértil, porque el Islam busca el amor, la unidad, la paz, el bienestar. Aún existen corrientes en los grupos terroristas que son fanáticas y que son extremistas, donde dicen estamos dispuestos a morir por destruir a los enemigos que tenemos. Y entonces eso es una tierra fértil para una guerra. La migración de musulmanes, de árabes que practican el Islam en Europa, está Europa invadido de ello ya. Y así lo veremos más en las próximas generaciones. Eso, si lo juntan a que Occidente está negándole cada vez más el respaldo a Israel por cuestiones políticas, económicas, por grupos de influencia, la cuestión que sea, tiene que pasar y tiene que suceder. Es decir, no me sorprende porque es algo que tiene que suceder. Y es normal que el antisemitismo se reavive y crezca mucho más. De forma que antes la OTAN tenía un consenso, hoy la OTAN está dividido. Antes el G7, que es el grupo de las 7 economías más poderosas del mundo, tenían un consenso, hoy están divididas. Y vivimos una época media compleja donde Estados Unidos ha perdido el liderazgo de la humanidad y cada vez Estados Unidos, sus decisiones asombran más al mundo, con el actual presidente que ha caído en una guerra comercial con Europa, dándole la espalda a aliados antiguos que ha tenido toda la vida y ahora rechazando aliados como Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial se volvieron grandes cercanos, en algunas cosas coincidiendo con algunos líderes europeos y en otras disintiendo. Señales encontradas: por un lado rechaza la agenda woke, pero por otro lado ataca totalmente a aquellos que fueron sus aliados todo el tiempo. Entonces, un mundo sumamente complejo donde no alcanzamos a discernir cómo están las cosas, lo que es realidad, que cada vez más Israel perderá el poder. La OTAN cada vez está más fragmentada, el G7 que gobernaba el mundo cada vez está más fragmentado y un dragón chino que despierta y que crece con un poder incomparable y que no puede ser frenado. China está creciendo a una velocidad en tecnología, en ciencia, y Rusia siempre ha sido simpatizante de quien lo apoye, y en China va a encontrar un gran aliado. India, China y Rusia formarán un gran bloque. América Latina empieza a sufrir el efecto de ser seducido por el pensamiento ruso y por las políticas populistas que fomentan desde Rusia, y América Latina empieza a ser seducido y América Latina empieza a ser gobernado por movimientos populistas que incentivan este pensamiento de ir contra Occidente, contra los poderosos, los que siempre nos han gobernado, el G7 que está mal, la OTAN que está mal. Y esto lo único que va a provocar es condiciones para llevarnos a la guerra del Armagedón. Y por eso cuando veo todo lo que sucede en nuestros tiempos, pues no me sorprende que América Latina, Estados Unidos pierde el control de América Latina, Rusia empieza a tener mucha influencia en América Latina. Son cosas que tienen que suceder. ¿Para qué? Para asegurar la venida del Mesías. Porque se tienen que dar las condiciones en el tablero político mundial, tiene que suceder de esta manera. Entonces, la OTAN está fragmentada, Rusia con la invasión a Ucrania, el respaldo de China y países que empiezan a despertar y no se quieren dejar, como Irán, que dice yo también tengo derecho a enriquecer uranio para tener una bomba de destrucción masiva, como los demás países sí lo tienen, pues yo también debería de poder tenerla. Y entonces vamos a ver una escalada en todas estas cosas. Pero eso para nosotros no significa otra cosa más que principio de dolores. La profecía es muy clara. Así tiene que suceder.
El mundo occidental tiene que perder poder e influencia mundial, y el mundo oriental, liderado por China y Rusia y los países árabes, van a tomar el control. Tienen que tomar el control y tienen que crecer, porque los reyes de Oriente dice que son los que lideran la guerra del Armagedón, junto con el príncipe de la cabecera de Mesech y de Tubal. Son cosas que tienen que pasar, tienen que suceder, y el mundo occidental cada vez más dirá y apoyará a Oriente, cada vez más sentirá simpatías a Rusia y hacia China. Y esas son condiciones que tienen que pasar para que Europa occidental, Canadá y Estados Unidos pierdan el control y el poder del mundo, y entonces Israel pierda la protección. Y entonces muchos se pregunten, ¿valdrá la pena proteger a Israel? Parece que no. Demos un paso atrás, dejémoslos solos y den las condiciones para que ahora sí la humanidad diga: vayamos a una gran guerra, juntémonos y vayamos a este pueblo a arrebatar despojos, a quitar presa. Joel capítulo 3 dice así. Joel capítulo 3 versículo 1 en delante. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Me voy a saltar todo eso. Si leen todo el capítulo habla de acerca de eso. Versículo número 9. Pregonad esto entre las gentes, proclamen guerra, despierten a los valientes, a los hombres de guerra, lléguense, vengan todos los hombres de guerra, hagan espada de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el flaco, fuerte soy. Júntense y vengan gente de todos alrededor y congréguense. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Juntará a todas las naciones a la gran guerra, la guerra de la decisión, la guerra del Armagedón, en el valle de Josafat, en el valle de la decisión. La gente irá a la guerra. Israel pierde la guerra, según leímos en Zacarías 14, y en ese instante baja el Mesías, pelea por su pueblo con mano poderosa, y se cumple la séptima plaga. Dice Apocalipsis 16, Apocalipsis capítulo 16, versículo número 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el valle de Megido, el valle de la decisión. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces, truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios. 20. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento. Y entonces aquí termina la guerra del Armagedón. ¿Cuándo viene Jesús? Jesús viene para pelear por su pueblo, y esa es la profecía bíblica. Jesús dijo en Mateo 23: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus pollitos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? De cierto les digo, su casa será dejada vacía y no me verán más hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y para que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor, se tienen que cumplir las profecías bíblicas. Hoy tú le preguntas al judaísmo: ¿por qué no crees que Jesús es el Mesías? Porque las profecías dicen que cuando el Mesías venga, nos regresará a la tierra a nosotros. Cuando el Mesías venga, peleará por nosotros. Nos regresará la paz y el bienestar que teníamos, y nadie nos lo ha regresado. Y es verdad, cuando el Mesías venga por segunda vez, peleará por ellos. Contra aquellos grupos terroristas que hoy los atacan, regresará y peleará por ellos. Y entonces cuando lo vean que peleé por ellos en la guerra del Armagedón y que venza, dirán: este sí es nuestro Mesías.
vamos a Él a recibirlo, y correrán a Él a recibirlo porque les ha dado la victoria. Y cuando lo encuentren, verán en sus manos unas heridas, dice Zacarías 8, y le dirán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y les dirá: con ellas fui herida en casa de mis amigos. Y entonces dice que habrá gran llanto, como quien pierde a su hijo unigénito, y entenderán que al Mesías que crucificaron es el que ha venido a pelear por ellos. Y entonces dirán: bendito aquel que viene en el nombre del Señor, y aceptarán a Jesús. Y la grandeza de Dios es que sus promesas son sin arrepentimiento. Él le dijo a Abraham: deja ir al chico Ismael, porque lo pondré en grandes naciones y veré por él. Y le dijo a Jacob: deja a Esaú, porque la promesa está en Jacob. Le dijo a Jacob, a Isaac: deja a Esaú, porque la promesa se cumplirá en Jacob, pero yo me encargaré de Esaú. El libro de Isaías dice que en aquel día dirá el Señor: bendito Israel mi pueblo, Asirio mi heredad y Egipto mis hijos. En aquel día Israel, Asiria y Egipto serán mi pueblo. Significa que el Mesías, cuando venga, les dirá: no más Corán, mucho más las Escrituras. No más Alá, sino Hashem es al que servimos, el Todopoderoso, el Dios inmortal, solo sabio, al que nuestro padre Abraham serviría. Y entonces el mundo islámico se rendirá a los pies del Mesías, invocarán al Dios invisible, y entonces se cumplirá la profecía de Isaías que dice: en ese día será tercero con mis hijos, Israel, Asiria y Egipto. Se acabará la guerra y no se ensayará más para la guerra. Las armas de guerra se convertirán en armas de paz para labrar la tierra y para labrar bienestar. Un pueblo con profecía nunca puede ser confundido ni engañado. Las guerras son dolorosas y el mundo seguirá hacia la destrucción por una sencilla razón. Isaías dice claro: la tierra se enfermó, los altos mandos se cayeron, porque la humanidad traspasó el pacto, porque se olvidó de las leyes de su Dios. Por tanto, la humanidad se consumirá. Y cuando venga el Mesías, dice claramente: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra, para que la humanidad conozca que nunca debieron haber hecho la guerra, siempre debieron haber hecho el amor y la paz. Entonces nosotros esperamos al Mesías, y mientras tanto veremos las señales en los tiempos, porque Jesús nos enseñó esas señales, y veremos que el mundo caminará hacia la guerra del Armagedón. Y cuando la humanidad camine para allá, sabremos, como les dijo Jesús a su pueblo: sepan que la redención está a la puerta. Y entonces recitaremos todos juntos: bendito aquel que viene en el nombre del Señor.